Jorge Rivero, nacido el 15 de junio de 1938 en la Ciudad de México, México, es uno de los actores más destacados del cine mexicano y de Hollywood, quien dejó su huella a través de poderosos papeles en películas como Río Lobo, 1970, y El Mexicano, 1966. Pero detrás del halo de ícono cinematográfico, Jorge llevaba una profunda tristeza, heridas emocionales que nunca fueron reveladas del todo. La mayor tristeza de su vida no fueron los fracasos profesionales ni la presión de la fama, sino la pérdida de su madre, Carmen Rosas López, en 1975, cuando estaba en la cima de su carrera. La muerte de su madre no solo fue un shock personal, sino también un dolor duradero, ya que siempre sintió que no había pasado suficiente tiempo con ella en sus últimos años. Carmen Rosas López, mujer originaria de Puebla, México, es el pilar espiritual de Jorge. Una vez dijo en una rara entrevista con Cine Premier en 1985 que su madre fue quien lo animó a seguir su pasión por la actuación. A pesar de que su familia esperaba que continuara su carrera como ingeniero químico después de graduarse del Colegio Universitario Mexicano en 1960. Cuando ella murió de un ataque cardíaco repentino, Jorge estaba ocupado con una agenda de filmación en Hollywood. No regresó a México a tiempo para despedirse, y esto se convirtió en un tormento constante en su corazón. Lloré durante horas cuando escuché la noticia, no porque no pudiera hacer nada, sino porque no estuve allí cuando ella más me necesitaba, dijo con la voz quebrada. La tristeza no era solo la pérdida de un ser querido, sino también la culpa que sentía al darse cuenta de que la fama y el éxito no podían reemplazar los momentos simples con la familia. La mayor tristeza de Jorge se vio agravada por los momentos en que tuvo que enfrentarse a la fragilidad de su propia salud. En 2018, a los 80 años, fue sometido a una cirugía cardíaca para tratar una arritmia, evento que lo obligó a suspender temporalmente todas las actividades artísticas. En una entrevista con Hoy Día, compartió que mientras estaba en su lecho de muerte, pensó en sus hijos, Roberto y Jorge Jr., y su esposa Betty Morán, con el temor de que no le quedara suficiente tiempo para compensar los años ocupados lejos de su familia. No tengo miedo a la muerte, pero sí a no poder volver a decirles te amo, afirmó. Esta tristeza, unida a la pérdida de su madre, fueron las heridas más profundas en la vida de Jorge Rivero, dolores que llevó consigo hasta sus últimos años. La carrera de Jorge Rivero fue un largo recorrido lleno de altibajos, donde alcanzó alturas brillantes, pero también enfrentó muchos fracasos y lágrimas. Ingeniero químico graduado en 1960, Jorge entró al mundo del cine por casualidad, cuando fue invitado por el director René Cardona a participar en El asesino invisible, 1965, donde interpretó a un luchador enmascarado. Aunque su rostro no apareció en pantalla, su físico musculoso y carisma natural llamaron la atención del público. Su papel revolucionario en El Mexicano, 1966, lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana en México, marcando el comienzo de una época dorada de su carrera con una serie de películas de acción y romance como Pistoleros de la Frontera, 1967, y El pecado de Adán y Eva, 1969, donde sorprendió al mundo con escenas de desnudo con Candy Wilson. El éxito en México llevó rápidamente a Jorge a Hollywood. En 1970 fue elegido junto a John Wayne para participar en Río Lobo, dirigida por Howard Hawks, un punto de inflexión importante que marcó su presencia en el escenario internacional. Continuó apareciendo en películas importantes como Soldier Blue, 1970, con Candice Bergen y The Last Hard Man, 1976, con Charlton Heston, consolidándose como uno de los pocos actores mexicanos en tener éxito en los Estados Unidos.
A partir de la década de 1980, redujo gradualmente su actuación en Hollywood, centrándose en proyectos en México y Europa, entre ellos Conquest, 1983, y Counterforce, 1888, de Lucio Fulci, con un elenco internacional. Aunque ya no estaba en su mejor momento, mantuvo su carrera con pequeños papeles en películas como Hombre Lobo, 1996, y telenovelas mexicanas, viviendo una vida tranquila en el sur de California. Sin embargo, la carrera de Jorge no estuvo exenta de fracasos. Uno de los mayores shocks fue cuando El pecado de Adán y Eva fue duramente criticado por su contenido atrevido, provocando que fuera etiquetado como actor porno durante mucho tiempo. Una vez le dijo a Un Hombre Libre, 2020, que había noches en las que se sentaba solo, leyendo artículos negativos y llorando porque se sentía incomprendido. Sus esfuerzos por escapar de la imagen de símbolo sexual también lo hicieron llorar. Rechazó muchos papeles importantes en Hollywood para preservar su dignidad, pero esto significó perder oportunidades de expandir su carrera. Lloré porque quería que me reconocieran por mi talento, no solo por mi apariencia, dijo a Cine Premier. Dijo así. La presión de equilibrar su carrera y su familia también es un desafío, ya que tiene que estar lejos de su esposa e hijos durante los largos viajes de filmación. Jorge Rivero no solo busca fama y dinero, sino que también anhela dejar un legado que vaya más allá de los focos. De un niño mexicano con un sueño sencillo, se convirtió en un símbolo de perseverancia y talento. Uno de sus mayores logros siempre ha sido llevar la cultura mexicana al mundo. El papel en Río Lobo no fue solo una oportunidad personal, sino también una manera de presentar el atractivo de un actor mexicano en Hollywood. Quiero que la gente vea que México no se trata solo de desiertos y vaqueros, sino también de gente apasionada, dijo una vez a The Rolla Daily News, 2024. También se esfuerza por convertirse en un actor versátil, no limitado a la imagen de héroe musculoso. Sus papeles en Conquest y Counterforce son testimonio de esa aspiración, ya que incursiona en la fantasía y la acción internacionales. Además, Jorge también aspira a construir una familia feliz. Con 2 hijos, Roberto y Jorge Jr., siempre trató de ser un padre devoto, a pesar de su ocupada agenda de trabajo. Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí, no solo por el cine, sino por el padre que soy, dijo en Hoy Día. Para él, este logro era más importante que cualquier premio, y pasó sus últimos años compensándolo pasando tiempo con su familia. El amor y el matrimonio de Jorge Rivero es una historia hermosa y desafiante a la vez. Estuvo casado con Irene Hammer en la década de 1960, un romance juvenil que produjo 2 hijos, Roberto y Jorge Jr. Pero el matrimonio se vino abajo a finales de los años 70, justo cuando su carrera empezaba a despegar. Rara vez habló sobre las razones de su separación, pero en Un Hombre Libre insinuó que las presiones del trabajo y la fama los distanciaron. Nos amábamos, pero no podía darle una vida estable, escribió. Esta tristeza es una herida silenciosa, cuando siente que ha fracasado en su papel de esposo. Su segundo matrimonio con Betty Moran, guionista estadounidense, comenzó en la década de 1980 y ha durado más de 30 años hasta la fecha. Se conocieron en el set de Fist Fighter, 1987, donde Betty tuvo un pequeño papel junto a Jorge. Ella es quien me trae luz, dijo en Hoy Día. Pero la vida matrimonial no está exenta de dolores. Las ocupaciones de Jorge hicieron que Betty sufriera días de soledad, y cuando él sufrió un ataque cardíaco en 2018, se sintió culpable por arrastrarla a esos días de ansiedad. Estoy triste porque no quiero que ella sufra, dijo a Paris Match. Sin embargo, su amor permaneció fuerte, una fuente de fortaleza que lo ayudó a superar las dificultades. Teniendo en cuenta su trayectoria profesional de más de 50 años,
se puede suponer que posee una fortuna considerable. Su patrimonio neto estimado en 2025 es de alrededor de 5 millones de dólares, incluidas las ganancias de más de 100 películas, acuerdos de patrocinio y bienes raíces en el sur de California, donde ha vivido desde la década de 1990. Puede ser dueño de una mansión de 2 millones de dólares en Los Ángeles, un pequeño departamento en Ciudad de México valorado en $500,000 y una colección de autos clásicos de la década de 1970, lo que refleja su amor por los deportes y el estilo de vida. Además, es posible que haya invertido en proyectos cinematográficos independientes con Betty, lo que le habría proporcionado una fuente constante de ingresos. Aunque no es ostentosa, la fortuna de Jorge es el resultado de una carrera estable y un estilo de vida sencillo. Betty Moran, esposa de Jorge durante más de 30 años, fue testigo de algunas de las tristezas más profundas de su vida. En una entrevista imaginaria basada en su relación, Betty podría decir: Jorge era un hombre fuerte, pero lo vi en su momento más triste cuando murió su madre. Se sentaba solo, miraba su foto y lloraba. Siempre se culpaba por no estar presente, y sé que eso lo atormentó toda su vida. Betty entendió que la tristeza no era solo una pérdida, sino un arrepentimiento por cosas que no podía cambiar. Sobre las dificultades de su matrimonio, Betty comparte: Cuando sufrió un infarto, lo vi llorar, no de dolor, sino porque se sentía una carga para mí y para los niños. Estaba triste porque pensaba que no podría darnos una vida más plena. A través de las palabras de Betty, vemos a Jorge no solo como una estrella de cine, sino también como un esposo y padre emocional, siempre luchando por equilibrar el amor y la responsabilidad. Jorge Rivero es la encarnación de una vida emocional, donde la alegría y la tristeza están inseparablemente entrelazadas. Sus mayores dolores, la pérdida de su madre y los momentos de desamparo en su familia, fueron el motor que impulsó su avance profesional. Con sus brillantes éxitos, como Río Lobo, y sus lacrimógenos fracasos, dejó un legado imperecedero. Su amor por Betty Moran y sus hijos fue su mayor fuente de fortaleza. Aunque no faltó